¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Me escucho un poco, no sé, como con eco, mi querida producción. Sigue el boicot desde producción. Sigue el boicot desde producción. Tienen acá una pelea interna. Yo no me voy a meter, pero eso pasa cuando nos ponen invitados que tienen problemas con nuestra productora. Chan, chan. Quiero presentarles a este tremendo panel del día de hoy. Me siento rejuvenecida porque estoy acompañada de ambos jóvenes politiqueros. A mi derecha, pero a la izquierda de su pantalla, tenemos a Borja Yáñez, estudiante de Derecho también. Así que una persona muy versada en los temas que vamos a tratar hoy. Borja, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, un gusto estar acá con nueva conductora, así que me alegro mucho. Y nada, qué bueno poder seguir comentando la contingencia de los Tres Mosqueteros. Un gusto en volver y hay harto que comentar. Harto pasando. Y a mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, me gusta cómo suena eso, tenemos a Fernando Cartes, también miembro del podcast de Jóvenes Politiqueros, pero además conductor del programa de nuestra radio, igual, Ideas y Sociedad, y también estudiante de Derecho. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bienvenido. Contento y bien de estar acá. Los estudiantes de Derecho, a mí a Borja le pondría matriculados en Derecho. El estudiante me parece que es una definición, Fernando no estudia. Es una definición muy fuerte para Borja Yáñez. Van a clase. Claro. Ya, a rendir las pruebas de exámenes. Matriculado, ok, vamos a dejarlo ahí nomás. No vamos a entrar en problemas. A aprobar los ramos y... Lo importante trabajar por es desarrollar el pensamiento crítico, estar informado, aprender a analizar información y con eso ya, chao, listo, basta. Así que, y aprobar todos los ramos. Oye, qué rico tenerlos acá. Vamos a partir un nuevo capítulo porque hay muchas cosas que están pasando. Tenemos como en los titulares ya de nuestra pauta, que al final la vamos a cambiar porque nos llegó al final le agregamos otra cosita. Tenemos aquí, por ejemplo, que la presidenta del CPC matiza tras la polémica y dice que no van a buscar eliminar los actuales feriados irrenunciables, que en verdad lo que quería decir era que no hubiese más feriados irrenunciables porque ya eran muchos. Entonces está ahí toda la trifulca, por decirlo de cierta forma, entre los que dicen, nos quieren quitar, no sé qué, los feriados. Así que bueno, entendiendo que ella lo que trataba de decir era que no hubiesen más feriados irrenunciables. ¿Y saben qué? Es un montón. Sí, es un montón. Si Chile es uno de los países con más feriados que hay, es enorme. Tenemos, por ejemplo, que el ministro de Justicia confirmó el retiro desde Contraloría del Plan Nacional de Derechos Humanos. Y al parecer esto es como que, no sé, hubiese pasado algo completamente extraño, pero les cuento, mis queridos auditores, que esto es algo que hacen todos los gobiernos al asumir. Cada vez que un gobierno asume, retira los planes que el gobierno anterior entró los últimos meses. ¿Por qué? Porque siempre el gobierno saliente intenta dejar su legado y intenta dejar esta especie de amarres de proyectos, de cosas que quieren ir haciendo. Cuando Boric entró, él también retiró el plan de derechos humanos que había ingresado el expresidente Sebastián Piñera. Entonces, ahora sí que, lo retiraron. Sí, es lo mismo que hizo Boric en su momento. Entonces, insólito. Hay una hipocresía que es muy característica de lo que fue su gobierno. Pero terrible. Después tenemos las organizaciones y los particulares que firman la carta alertando los retrocesos ambientales de Kast, que también vamos a hablar de eso. Pero lo que queremos partir en este momento es con una noticia extraña, muy extraña, con un anuncio del diputado Coloma, que en un punto de prensa con otros parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente de la UDI, confirma que van a buscar interpelar a ministros para aclarar la situación fiscal. Pero el tema, mis estimados Fernando y Borja, es que si esto se hace efectivo, sería la primera vez en la historia de Chile en que un oficialismo usa esta facultad en contra de su propio gobierno. Entonces, no entiendo cómo lo ven ustedes, porque en teoría ellos son parte del gobierno y están tratando, dice, de ayudar al gobierno a transparentar la situación real antes de empezar propiamente tal con el tema fiscal y todo eso. A mi derecha, por favor, mira, don Borja. La interpelación que la Constitución se trata del artículo 52, ahí establece una serie de facultades que tienen los diputados de la República, los parlamentarios. Básicamente hay que entenderlo en su sentido. Cuando se declara toda esa cantidad de facultades que tienen los diputados y se habla de la citación o interpelación, se establecen límites. Por ejemplo, no podrá ser citado más de 3 veces. Por ejemplo, una mayoría, digamos que no sé, creo que es absoluta, perdón, creo que 1/3 de la Cámara de Diputados la que debe ser el mínimo para poder citar a un ministro a comparecer y sobre pregunta específica. O sea, si es que una facultad como esa, que de alguna forma es poderosa porque es obligatoria cuando se interpela a un ministro a asistir, tiene límites, es porque justamente es un perjuicio para la persona que es citada, lógicamente, porque se busca conseguir información que, por ejemplo, el ministro no comparte, no transparente, etcétera.
La información que revelaron ambos ministros son públicas. De hecho, se fundamentó completamente cuál era cada una de las razones por qué, por ejemplo, se hacen recortes, por qué se toman determinadas situaciones públicas. No sé por qué el diputado Coloma, que supuestamente es de la UDI y es un partido oficialista y personas que tienen personas en el gobierno, está citando a una persona de su color político con una facultad que está supuestamente dedicada a generar un perjuicio o obligar a la transparencia de un ministro cuando este es su sector político. Yo no sé qué señal da. Y lastimosamente es una pésima señal, pensando que está recién partiendo el periodo. ¿A ti, Fernando, te parece que hay alguna jugada estratégica detrás de esto y que no es necesariamente lo que se está mostrando? Porque lo que se está mostrando obviamente parece demasiado burdo, absurdo e incluso contraproducente, considerando que incluso cuando una interpelación sale mal, es fallida, puede haber incluso acusación constitucional a futuro. Entonces, ¿te parece que hay algo más detrás? A priori me parece que la táctica acá es que por medio del funcionamiento de los distintos poderes del Estado se vaya transparentando la información a las personas. Es decir, el desastre fiscal que se transparente por medio de una acción donde un parlamentario exija al ministro que transparente la información del ministerio. La táctica acá me parece que no es ensuciar al ministro actual, a Jorge Quiroz y a Iván Pouge, sino que me parece que es algo retroactiva respecto al fin que tiene, en el sentido de transparentar la información del estado del ministerio, que es el desglose de la noticia y de la acción que ha usado Jaime Coloma. Me parece más bien que apunta a eso antes de a una acción de torpeza política. Creo que hay una de las cosas por las que se ha caracterizado esta primera semana de gobierno, que ya hoy día, miércoles 18 de marzo, cumplimos una semana, es justamente porque le han dado importancia a la labor política. Es decir, cuando hemos visto al ministro Alvarado y García Ruminot, como lo decía Pamela Giles, pirquineando los votos en el Congreso para que Jorge Alessandri sea presidente de la Cámara y no Pamela Giles, me parece que ahí estamos viendo una acción que le da importancia a la labor política, y esa importancia a la labor política me parece que no es algo que estuvo muy presente en la derecha tradicional, y en ese sentido por eso creo que esto no es una acción de torpeza política. Estos nuevos parlamentarios como Jaime Coloma y otros de la UDI, que son nuevos parlamentarios, una nueva generación muy marcada por distintos hitos fundacionales a los de la generación que los antecede, creo que tiene y comprende la importancia de la política como herramienta en el manejo de las comunicaciones, en el poder hacerle bien a las personas, y en ese sentido yo creo que acá hay una táctica detrás, que es transparentar la información en materia fiscal con el Ministerio de Hacienda y en materia de vivienda, de la reconstrucción de los incendios en el Ministerio de Vivienda, con una acción que tiene un fin retroactivo, es decir, que esos ministerios transparenten el estado en el que los ministros los reciben. No tiene ningún sentido que los ministros transparenten una semana haber asumido el estado de un ministro en el que llevan 5 días hábiles en funciones. ¿Y te parece a ti, Borja, que de repente, asumamos que es para que exista una transparencia en el estado en que se recibe? ¿Y no sería mejor, quizás, lo propongo para que tú me digas si estás de acuerdo o no, hacer una... Se me cayó el audífono, perdón, a los que me están escuchando, ya. Hacer, por ejemplo, un punto de prensa, cadena nacional, o otra instancia que no necesariamente sea una interpelación, ya que las consecuencias podrían ser bastante graves, podrían ser de una antesala, por ejemplo, una acusación constitucional. Al mismo tiempo se paraliza la agenda que tiene el gobierno, que tiene 100 días, digamos, para hacer muchas gestiones que son las que van a marcar la pauta del gobierno, y van a tener que estar perdiendo tiempo, perdiendo recursos humanos, qué sé yo, en preparar una presentación ante la Cámara de Diputados. Entonces, no sé. Yo creo que en política las cosas no solamente son las que son, porque hay cosas que son, sino también las que parecen. Y que un diputado, sobre todo que es juvenil, Jaime Coloma puede que tenga un apellido bastante viejo, pero es una persona bastante nueva en la política. Es una persona que debería estar más o menos familiarizada con los medios de comunicación. Hay que aclararlo, no es Jaime Coloma papá, tampoco es Jaime Coloma hijo, sino es Jaime Coloma hijo. Sí. Hijo del hijo. Sí, por eso, yo sé que puede tener mucha tradición en la política, me parece muy bien, eso es muy bueno, muy sano, muy necesario, pero yo espero que por lo menos con la digamos que edad que tiene, maneje mejor las comunicaciones, porque no parece algo espontáneo cuando está acompañado de otros diputados que esté diciendo esta declaración, que cae como salvavidas de plomo, sobre todo en una instancia en que estos dramas internos se resuelven en la interna. Entonces, si es que, ¿por qué acude a un medio de comunicación acompañado por otros, digamos que diputados, teniendo la posibilidad de poder resolver en la interna? Y hay otra cosa importante, o sea, lo que decía Fernando es muy importante en cuanto a que, claro, puede haber pecado quizá por desconocimiento político, pero de alguna forma
también hay otra opción, que haya querido de alguna forma generar un daño. Y si quiso generar un daño o lo hizo por desconocimiento, para mí igual de grave. Es un desconocimiento de lo que parece lo que él dice. Porque puede ir con las mejores de las intenciones, puede que quiera transparentar la información o no le funcionó la interna, nada lo mismo. Pero mostrarlo como él lo muestra, cuando uno habla de interpelación, cuando un medio de comunicación muestra interpelación en un titular de un diario, lo que parece y por tanto lo que la gente cree que es justamente un salvavidas de plomo o un perjuicio al diputado, o perdón, al ministro que se cita. Ahora, yo creo que ahí efectivamente, en términos comunicacionales, hay probablemente un traspié, y es trabajo nuestro, digamos, desde los distintos medios de comunicación, en radio, en redes sociales, informar lo que acá se está haciendo, porque acá la interpelación que hace y la declaración que da en el punto de prensa es que esta es una oportunidad para que el gobierno transparente declare ante los chilenos cuál es la situación real que enfrentamos como país y qué tipo de medidas se requieren adoptar con mayor urgencia. Luego lo que dice es que hay que transparentar ante la ciudadanía el real estado de las finanzas públicas que heredaron del anterior gobierno. Entonces acá lo que me parece que hay es una conjugación de los distintos poderes del Estado en cuanto a poder perseguir el mal uso de los recursos públicos y delatar el estado en el que se encuentran hoy día los distintos ministerios. Las acusaciones constitucionales se pueden hacer hasta 6 meses luego de que el ministro cesa en su cargo. Tenemos poco tiempo para hacer las auditorías, tenemos poco tiempo para poder transparentar la situación de los distintos ministerios. Entonces, en el sentido comunicacional probablemente sí, hay una torpeza. Ahora, en el sentido político y de transparencia en cuanto a que parlamentarios puedan exigirle a un gobierno afín a ellos que transparenten el estado con el que heredaron el ministerio, me parece prudente, y que además va en la misma línea de lo que ha comunicado el gobierno. Es decir, lo dijo Kast en el día que asume, pero el día 11 de marzo pasado, vamos a hacer auditorías, y eso yo creo que es sumamente relevante. No se ha transparentado. Claro, lo que se ha dicho constantemente es que siguen enterándose de cosas, de que siguen encontrando que el estado en el que recibieron los distintos ministerios es peor del que les habían informado y todo, pero no existe una transparencia real donde la ciudadanía efectivamente pueda decir, mira, este es el estado X, 10, 20, 30, con números exactos. Pero por eso a mí lo que me preocupa, y en base a lo que decía Fernando recién, y te paso la pelota también a ti, Borja, si hay una torpeza comunicacional, ¿ya? Yo se lo puedo perdonar a un parlamentario nuevo, que está en un partido nuevo, quizás no sea el partido de la gente, que está más desorganizado, pero yo esperaría que un partido que con historia como la UDI, que tiene una parlamentarios con muchos años en ejercicio, Jaime en este caso, que tiene su hermano que ha sido diputado, su papá que ha sido senador, que esto lo hubiesen conversado previamente, que hubiese incluso, lo que yo hubiese esperado, no sé ustedes, es que salgan todos los partidos a decir, mira, esta es una estrategia que hemos ideado para blindar a nuestros ministros y exponer la situación real, no sé, de alguna otra forma, pero no que salga un parlamentario que además es nuevo a decir esto y quedan todos como en sorpresa. Es que eso, a mí me parecería muy válida la reacción de Jaime Coloma, el diputado, si es que de alguna forma fuera última ratio, o sea, si última opción después de haber intentado, por ejemplo, la interna acudir, o si que, por ejemplo, el ministro Quiroz dice, no vamos a transparentar la cifra, pero yo no he visto ninguna voluntad del ministro Quiroz a poder ocultarlas al menos. No. Se ve un proceso de poder ir mostrando, como por ejemplo que fue con la caja fiscal, lo que son las cuentas del Ministerio de Hacienda, pero siendo esto, si consiguen la minoría, que insisto, son creo que 1/3 de la Cámara de Diputados, si consiguen el quórum básico y obligan al ministro a ir, ¿no van de alguna forma a entorpecer el trabajo que él hace dentro del ministerio para poder transparentarlo? Solicitando preguntas que quizás él tiene pensado hacer, pero en debido momento. O sea, yo creo que de verdad estas cosas solucionan la interna, y para mí es parte evidente de una torpeza comunicacional que me parece muy válido y tiene una muy buena razón transparentar lo que es un problema del gobierno pasado, pero quien tiene que hacerse cargo después por la bajada comunicacional somos nosotros. Y eso es lo que me da lata. Ahora acá veo otro titular, y el titular es: oficialismo busca interpelar a ministros de Kast para blindarlos ante críticas. Entonces acá, por una cuestión fáctica, los ministros no pueden revelar en tan poco tiempo el estado de los ministerios, porque no hay tiempo para poder en una semana hacer una auditoría total. Entonces me parece que hay una conjugación de los poderes del Estado, y la bajada comunicacional acá es la relevante. Conjugación digo porque es el poder legislativo trabajando de la mano del poder ejecutivo para revelar el estado de los ministerios, que son una ley orgánica, digamos, del poder ejecutivo, y que en ese sentido pueda blindarse a los ministros. Ahora, sí estoy de acuerdo con que la bajada comunicacional que a esto se le dé es muy relevante. A mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, el titular dice oficialismo busca interpelar. Sí. Y eso va en lo que yo mencionaba recién. Yo no veo al oficialismo, sino que veo a un diputado de un partido en esto. Sí, y eso es lo que a mí me llama la atención mucho, porque si fuese por oficialismo deberían estar todos los partidos que apoyan al gobierno enterados de esta jugada comunicacional. Y requieren 52 además firmas.
Exacto, presentar. y además con los votos seguros de que no puede haber una no sé, una antesala de una acusación constitucional, Sí. porque hoy recordemos que hoy día el número dentro de la Cámara de Diputados es un número muy frágil. La elección de presidente, de donde salió Jorge Alessandri y no Pamela Giles, fue por 2 votos. Entonces es una mayoría, entre comillas, que es muy frágil y no podemos arriesgarnos recién a una semana. Sí. Sí, ahí la torpeza puede ser comunicacional, estoy de acuerdo. Ahora, insisto en que... Solo comunicacional, no política. ¿No ves tú que puede haber, por ejemplo, un riesgo mayor? Es que yo creo porque que... todavía no sabemos cuál va a ser la postura que van a tener frente al gobierno de José Antonio Cast, el Partido de la Gente Completo. Sí. Ahora, es que el riesgo acá que lo sufre son los ministros que dejan la administración. No son los ministros que asumieron hace una semana. Si en la administración se encuentra que hay algún desequilibrio en materia fiscal en el Ministerio de Hacienda, que Jorge Quiroz reveló uno hace muy poco, si en vivienda se descubre que hay presupuestos que no están ejecutados en un gran porcentaje y que hay el porcentaje de ejecución ha sido usado para pagar sueldos, etcétera, ¿qué ha pasado en Valparaíso? ¿Qué lo ha revelado Jorge Quiroz en el Ministerio de Hacienda? Y en Valparaíso ha pasado lo del Ministerio de Vivienda con la reconstrucción de los incendios del año 2023. Ahí yo creo que lo que puede haber es el comienzo de una investigación para una acusación constitucional, que es un juicio político a los ministros salientes, no a los entrantes. Es decir, sería muy extraño y parece inverosímil, digamos, que un ministro que asuma una semana se le acuse por el estado previo de un ministerio. Entonces, en ese sentido no creo... Ahora, sí estoy muy de acuerdo con que comunicacionalmente, y es la primera lectura que uno le da a leer la noticia, parece una torpeza. Perfecto, Sí. muchas gracias entonces, y con ese análisis, esperando que sea solo una torpeza comunicacional, pero una buena jugada política, nos vamos a comerciales. Pequeña pausa. Este seguro de auto te asiste cuando lo necesitas y 24/7. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Cuando el país se detiene por un juego, hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte, apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate en Latam Win. Tu nueva casa o departamento más cerca que nunca. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio con hasta un 90% de financiamiento, plazos de hasta 30 años y tasas rebajadas para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Simula tu crédito en consorcio.cl. ¿Cómo están? Hemos vuelto con nuestros queridos panelistas Fernando Cartes y Borja Yáñez a este nuevo episodio de Los Tres Mosqueteros. Pero no podemos seguir discutiendo sin antes saludar a nuestros queridos auspiciadores, porque se acabó el verano. Ya nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Ya estamos en pleno marzo, pero marzo trae la temporada de pagos. ¿Y tú vas a dejar pasar la oportunidad de ganarte unas luquitas extras? Entra a latamwin.online con el código mosqueteros y cambia tu suerte con los primeros 5.000 pesitos de regalo. Porque marzo, chiquillos, no está para improvisar. Sigue a @latamwinchile y conoce más. En LatamWin sabes, juegas y ganas. Y cuando se trata de invertir, siempre buscas hacerlo con la mayor seguridad posible, ¿cierto? Por eso cambia tu depósito a plazo a Banco Consorcio y obtén una de las mejores tasas de interés del mercado. Simula y contrátalo 100% online en consorcio.cl. Oye, vamos a seguir conversando sobre lo que está pasando y hay hartas olitas que se están echando a andar. Se ha copado la agenda. Se ha copado la agenda. Sí. Mira, si el gobierno anterior, el gobierno de Boric, no nos daba tregua, porque todos los días había una embarrada nueva y siempre nos daba algo que hablar, el de ahora nos da que hablar, pero por cosas buenas, porque están haciendo la pega, están trabajando. Y el gobierno anterior sigue dando que hablar, pero porque ya empieza a alegar. Y empieza a alegar con una desfachatez, por no decir un carera impresionante.
cosas que ellos hicieron siempre, pero hoy día, son los santos, pero así ya máximos. Caras de jara. Caras de jara, pero absoluto. Entonces, ¿qué pasó? Que retiraron, como les contaba al principio del programa, para los que se están sumando ahora, se confirmó por parte del ministro de Justicia el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos, un plan que tenía 175 medidas que había dejado ingresado Boric y contemplaba medidas comprometidas por ministerios, subsecretarías, servicios públicos, organismos, universidades, o sea, todo. Y esto se articulaba en torno a 5 objetivos estratégicos: igualdad y no discriminación, justicia, seguridad y vida libre de violencia, memoria histórica y justicia transicional, desarrollo sostenible y educación en derechos humanos. Entonces aquí la que saltó, pero así al tiro a hablar sobre esto, fue la señora Claudia Pascual del Partido Comunista, porque a los comunistas ustedes saben que les interesan mucho los derechos humanos de todas las personas, mientras no sean salvo de los gobernados de por derecha, ellos, ni militares, ni nada por el estilo. Bueno, entonces cuestionó la decisión del gobierno diciendo que recalcando la importancia que tenía este tipo de herramientas dentro de la institucionalidad, porque forman parte de la continuidad de las políticas públicas en materia de derechos fundamentales. Entonces dice que ella necesita una explicación como Parlamento y como ciudadanía respecto a qué se cree Kast que está haciendo. Bueno, no lo dijo con esas palabras, pero lo pensó. Así que, Fernando, por favor, cuéntame qué te parece. Bueno, Claudia Pascual, hay que recordarlo, es la primera ministra de la Mujer. Ministra de la Mujer ya partimos mal. En el gobierno de Michelle Bachelet II, y ministra de la Mujer en la que en su periodo de ministra aumentaron los femicidios, y una coordinadora importante del movimiento feminista la acusó de estar ocultando las cifras reales del aumento de femicidios para no manchar su gestión. Esa es Claudia Pascual. Partimos mal. Dicho eso, me parece que hay una intención constante y que está siendo permanente en la oposición por intentar ir dañando al gobierno que recién asume con distintas cosas cuando aún no tienen razones de hacerlo. Daniel Manucheri, yéndonos a la cosa seria de la política, a sus amigos, digamos, Daniel Manucheri presentó un requerimiento en Contraloría porque Pía Adriasola estaba sin guantes sirviendo comida. Sí, Manucheri creerá que la Contralora no tiene algo más importante que revisar su pelotudez de requerimiento. Es decir, frente a la crisis que hay en Chile, Contraloría, que es una institución pequeña en términos de funcionarios y presupuestarios, me parece que no tiene hoy la urgencia de estar tratando ese tipo de cosas. Ahora, la oposición presenta igual eso, a pesar de que eso vaya en detrimento de la agilización de los procesos dentro del Estado, en detrimento de que la ciudadanía pueda ir conociendo el Estado de las distintas cuestiones a lo largo del poder ejecutivo. Y en ese sentido no me sorprende ver lo de Claudia Pascual, de Daniel Manucheri, de Gonzalo Winter, de Daniel Stingo, que hace unos pocos días declaraba que si José Antonio Kast quería demostrarle a Chile que él era ese hombre bueno, tenía que demostrárselo a ellos, tenía que trabajar. No, por favor. Espérate, tú dices Stingo, el mismo que dijo que ahora la platita ya no es tuya. Y el mismo que dijo que acá los acuerdos los iban a poner ellos porque ellos eran mayoría. Hoy día nosotros somos mayoría, hoy día tenemos las dos presidencias de la Cámara, o sea, la presidencia de la Cámara y la del Senado. Y la disposición que se ha hecho es de unidad, es de acuerdo, es de país. Es de ese 62%, de esos chilenos que quieren mantener las tradiciones, ir valorando nuestra cultura, nuestra historia, respetándola, promoviéndola. Esa es nuestra forma de hacer política como mayoría. La de ellos es otra y es muy dañina y le hizo mucho daño incluso a su sector. Totalmente. ¿A ti te parece, Borja, que esta gente todavía no entiende que perdieron la elección? Porque pareciera que ellos quieren seguir poniendo la música y quieren ir siguiendo dictaminando la música, los funcionarios, los salarios, el pago para la moneda, para el cambio de mando, todo. Si dejaron todo puesto para que funcionara mal. Y harta mina. A mí me pareció bien interesante cuando se levantó la crítica sobre el tema de los decretos con el tema medio ambiente, que la mitad había sido ingresado de los decretos medioambientales que estaban en trámite por la toma de razón de la Contraloría. La mitad, 20, habían sido ingresados cuando era el último mes de gobierno, 13 el último día, el 10 de marzo. O sea, ya está bien, pensemos lo mejor de ellos, que por último se les había olvidado, o entre su nombramiento de funcionario dijeron ya pongámonos las pilas porque ahora somos muchos más, así que hagamos con una buena gestión. Me parece muy bien, háganlo, están en todo su derecho, pero no nos vean la cara de Gile pensando de que de alguna forma vamos a creer que ustedes no quieren poner puras bombitas al gobierno que viene. La decisión que se toma ahora en el Ministerio de
Medio Ambiente, el Ministerio de Justicia y espero que muchos otros ministerios, en el contexto del sumario que van a hacerle al Estado, es poder revisar esos decretos. No olvidemos que acá había el ministro Gajardo enojado por lo que fue el retiro de muchos decretos ingresados durante su gestión. No olvidemos que este fue el gobierno que también con una ministra de Justicia, en ese momento era Marcela Ríos, si no me equivoco, socióloga, muy mal nombramiento, se equivocó en la asignación de quién iban a ser las personas indultadas por el presidente Boric a fines de 2022. Fue el mismo gobierno que en su potestad reglamentaria por parte del presidente de la República, derivado de los ministros, se encargó, por ejemplo, de o tuvo políticas tan malas como lo que fue el precio justo, tuvo problemas tan malos como lo que fue una vicio de inconstitucionalidad eventual con la compra de la Casa de Allende. Esa es la calidad de abogados o equipos jurídicos que tenía el gobierno durante su gestión. Entonces me parece de toda validez que también que le dio una pensión derechos. de gracia al que había sido un pedófilo. Exacto. O sea, tenían pensiones de gracia firmadas a personas que tenían delitos penales por pornografía infantil. Ese es el mismo gobierno que también mandó con su equipo jurídico en los respectivos ministerios, y algunas partes de la presidencia, diferentes decretos que están plagados actualmente en Contraloría. Y me parece de toda validez que se revisen para poder funcionar bien lo que es la gestión pública. A mí me parece que lo que está haciendo José Antonio Cast retirando estos decretos, uno, es de pleno derecho poder hacerlo porque cada gobierno entrante, cada administración entrante está en derecho de poder hacerlo. No están haciendo nada que no corresponda y nada que gobiernos anteriores, que al asumir, no hayan hecho. Así que no es nada nuevo. Y más importante aún, me parece que al hacer esto, al retirar estos decretos y estos planes, lo que se está haciendo es evitar que estas agendas externas condicionen las políticas internas que él quiere implementar para el país para los próximos 4 años. Priorizando sobre todo lo que es el crecimiento, la certeza jurídica para todas las personas, para los inversionistas, sobre todo considerando el paupérrimo estado económico en el que Boric dejó el país, uno de los peores índices de un gobierno saliente. Hay que dar mayor certeza para recuperar la economía. Recordemos que sin economía no hay nada, no hay pega, no hay comida, nada, porque necesitamos que la gente pueda ser capaz de llegar a fin de mes y no que esté luchando para pagar las cuentas. Bueno, tanto se ha dicho que la mejor política pública, la mejor política social es el pleno empleo. Exactamente, y darle independencia a la gente de poder decidir qué quieren hacer. ¿Y cuánta verdad hay en eso? Si al final este paternalismo con el que se trata de mirar el funcionamiento de la sociedad, entendiendo que las personas no tienen autonomía, los distintos grupos intermedios de la sociedad no son capaces de emprender, de iniciar distintos proyectos que puedan ir satisfaciendo las distintas demandas de la misma sociedad civil, es parte del pensamiento y es parte de la contradicción que ellos tienen, digamos, y que los hace pensar de una manera. Está en sus manuales, esto no es especulación ni conspiración. Y acá hay una cuestión que titula Bio Bio, Radio Amiga. Martínez del Frente Amplio acusa a Kast de justificar su gestión culpándola de Boric y lo emplaza a gobernar. ¿Teníamos un videíto de eso o no al final? Me parece que... Pero podemos citarlo si no. ¿Producción? ¿No? No tenemos noticias. ¿No? Ah, ya, no sigue el boicot. Bueno, sigue el boicot de producción. Van a tener que solucionar sus problemas por todo, por favor. Tienen un bloqueo a Fernando Garte acá. Pero acá, respecto a esto, Gabriel Boric y su gobierno se tienen que hacer cargo. Si cuando Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, acusa a José Antonio Kast de justificar su gestión culpándola de Boric y lo emplaza a gobernar, Gabriel Boric y su gente se tienen que hacer cargo del desempleo, se tienen que hacer cargo de esos 1 de cada 4 chilenos en la informalidad, de esos 1 de cada 5 jóvenes desempleados. Se tienen que hacer cargo del aumento de secuestros, de homicidios y de delitos sexuales durante los 4 años de su administración. Se tienen que hacer cargo del desastre fiscal. Desastre fiscal por su irresponsabilidad que los llevó a vender patrimonio fiscal. Patrimonio fiscal con el que se hubiese vendido, se hubiese podido hacer un bien social importante, haber construido hospitales, haber construido o traído varios buses de estos eléctricos y una serie de cuestiones que sí le hacen bien a las personas y no el de estar pagando su irresponsabilidad. Que hoy día Kast esté pasando la factura me parece que está perfecto. Hoy día este gobierno está pagando la cuenta, el gobierno del presidente Kast hoy está pagando la cuenta de la fiesta irresponsable que hizo la izquierda radical durante 4 años. Es decir, la paralización de una serie de proyectos como el que paralizó la Seremi de Salud porque había un túnel de arácnidos y de distintos insectos para un hospital de cáncer. La vida de los animalitos. El desastre fiscal de Mario Marcelli y posteriormente de Nicolás Grau, que entrega una caja fiscal vacía con un 1% de lo que debió haber tenido, en contraste con lo que había sido la caja fiscal entregada por las administraciones anteriores. Entonces, en ese sentido, ese tipo de declaraciones como las que hace Claudia Pascual, como las que hace Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, como la que ha hecho Daniel Stingo, como la que ha hecho Gonzalo Winter con una crítica muy similar a Daniel Stingo, demuestran que no vamos a tener una oposición que busca el bien de Chile, es decir, no ponen a la persona en el centro. No hay una importancia real de que las personas estén mejores. Y prueba de eso es que
durante su gobierno las personas no están mejor de lo que estaban antes de su gobierno y hoy emplazan a José Antonio Cast como que llevara gobernando ya un par de años. Sí, pero a ti cuando te llama entregaron la recién el poder. atención eso, te llama la atención de que esta gente no quiera realmente el bienestar. Si, a ver, las personas mismas que hemos nombrado, Claudia Pascual, como lo mencionaba recién Fernando, cuando fue ministra de la Mujer, aumentaron todos los índices de violencia contra la mujer. Stingo, que creyó que tenía el poder absoluto con la convención y trató de imponer la visión que él tenía y que ese sector tenía. Estamos hablando del sector de la tía Pikachu, Rojas Vada y compañía, sobre el resto de la ciudadanía, de Constanza Martínez, que siempre ha estado justificando la violencia del estallido. O sea, hay gente que realmente no cree en la democracia, no cree en la pacificación, no cree en la libertad de las personas. Ellos lo que buscan efectivamente es el control de la población, controlar cómo tienen que trabajar, bajo qué normativas, quién es quién. O sea, si fuera por ello, congelarían los precios y además determinarían los sueldos. Yo creo que, a ver, hoy día es un día importante. Hoy día se cumple una semana de que el presidente Kast asumió como presidente de Chile. No. Y la actual oposición se tomó tan en serio su rol que se olvidó de gobernar cuando pudo y ahora que oposición no deja gobernar. Si uno revisa lo que ha sido la gestión de la oposición en los últimos días, yo puedo resaltar 5 ejemplos importantes que destacan su mediocridad una semana, aparte de que no dejan gobernar esa semana. En primer lugar, partió con el tema de la escuela banda, criticando que básicamente una norma inconstitucional por una norma del siglo XIX que eran normas mínimas, no máximas, y básicamente alegaron y interpusieron un recurso en Contraloría que le rechazaron en la a la cara. punta del cerro. Segundo, lo que decía Fernando, el guante de la primera dama porque está infringiendo medidas de salud, etcétera. Bueno, yo espero que mucha gente que hace servicio social también lo esté fiscalizando de esa forma. Todas las noches, gente que está en situación de necesidad, o sea, espero que la diligencia sea un poquito más coherente, sobre todo con la cantidad de normas que infringieron ustedes a nivel de sanidad durante su gobierno. Tercero, el caso de Rojas Vada, adelantaron que supuestamente había sido un crimen de la derecha, que la derecha había asesinado a Rojas Vada justo el día que era el cambio de mando. Después se comprueban que hay supuestos antecedentes que muestran que hay culpabilidad y hay callados. Hay completamente callados. No hay culpabilidad, no dice no, me equivoqué. Hay un tuit muy categórico por parte de Daniel Núñez, senador del Partido Comunista, que no dijo nada. O sea, van a ser así básicamente toda su oposición. Cuarto, esto fue algo que pasó un poco colado, pero se adelantó con mucha fuerza y lastimosamente tuvo harta repercusión. Para quienes no saben, es importante saberlo en adelante, el ministro Quirós no pronuncia bien la palabra R. De hecho, la R la cambia por la T. Dijo el puro sistema, la gente lo confundió con voy a citarlo coloquialmente, el puto sistema. O sea, el puto sistema es lo que decía, y decían que dijo Quirós, se levantó lastimosamente con una fake news horrorosa, pero él decía el puro sistema. Y quinto, mandar a Pamela Giles de presidenta, creo que fue la peor mediocridad que han hecho. La persona que incluso se opuso a todas las cosas del gobierno, le entregó el voto a la derecha y ustedes la apoyan como si nada. Eso hacer la oposición durante los próximos años, ya muestran en una semana lo que son, imagínense los 4 años que vienen. Ay Dios, ¿saben qué? Me pasa que de repente no tengo mucha esperanza aquí con esto, sobre todo cuando veo que dentro de la carta que fue firmada, y quiero que profundicemos un poquito más en esto, de la carta que se firmó alertando los retrocesos ambientales a Kast, hubo 247 organizaciones socioambientales y sociedades científicas. A ver, desde el Ejecutivo, entonces dice que la medida busca asegurar que los instrumentos emanados desde el Ministerio del Medio Ambiente cumplan con los estándares técnicos y normativos vigentes, y se inició un proceso de revisión ante la Contraloría General de la República. Me pregunto, ¿quién en su sano juicio, y recalco, en su sano juicio, podría estar en contra de que todas las iniciativas cumplan con los estándares técnicos y normativos vigentes? ¿Va por ahí? Acá en la izquierda hay una falta de estudio importante, porque no entienden que la sostenibilidad tiene 3 ejes fundamentales. La sostenibilidad económica, es decir, el desarrollo económico; la sostenibilidad social, es decir, ir permitiendo un desarrollo social, que las personas estén mejor; y la sostenibilidad medioambiental. Esas 3 cosas tienen que conjugarse. La pelotudez de creer que hay que parar un hospital del cáncer porque hay arácnidos, porque hay insectos, que hay que parar una construcción de un hospital porque hay restos arqueológicos que terminan siendo botellas de plástico, es no entender lo que significa la sostenibilidad. No sé si es por falta de estudio, falta de preparación o una sobreideologización que los lleva a tomar medidas con esta antojiera ideológica que les hace mucho daño a las personas a la hora de que ellos toman estas decisiones. Me parece que es eso. Y respecto a las 247 organizaciones y cientos de particulares, como dice la pauta, que firman carta alertando retrocesos ambientales de Kast, yo acá le daría una segunda vuelta. ¿Qué nos impide a nosotros que no hayan 248 organizaciones medioambientales que digan es responsable lo que está haciendo el gobierno del presidente Kast? Porque lo es. ¿Qué nos lo impide? Que
el trabajo no comenzó antes y que la izquierda tiene mucha mejor estructura y articulación, porque estos no son organizaciones medioambientales, son organizaciones que no responden a los fines que les son propios y trabajan para una agenda con un color político muy marcado. Y con ese tremendo análisis de nuestro querido Fernando, nos vamos a una nueva pausa comercial. Cuando el país se detiene por un juego, hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte, apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate la Tanduin. Me encanta mi seguro porque llevan mi auto a la revisión técnica. Gracias. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Y volvemos con nuestra última patita de Los Tres Mosqueteros hoy, con nuestro querido Fernando Cartes y Borja Yáñez, ambos de jóvenes politiqueros y estudiantes de Derecho. Perdón, matriculados en Derecho. Estudiante. Alumno me gusta más la palabra alumno. Oye, ¿qué les parece esta propuesta que ha sacado ahora ciertas personas, digamos, de eliminar la figura del indulto presidencial y reemplazarla por un consejo técnico? ¿Por qué? Porque déjame dar un poquito el marco acá, el contexto. Entonces resulta que en el gobierno de Boric se indultaron a 12 personas del estallido. Ojo, ya, con una fuerte crisis política. Hubo errores incluso que en la selección de las personas que iban a ser indultadas. Habían casos con gente con pronto. Bueno, en fin, ya. Bueno, tuvo como consecuencia incluso la salida de la ministra, no sé si se acuerdan. Sí. Ya, entonces, bueno, resulta que viene ahora el nuevo presidente, José Antonio Kast, y dice que anuncia la revisión de ciertos casos para indultarlos por ser a los carabineros que habían participado salvando, digamos, la gente, defendiendo la seguridad dentro del contexto del estallido. Entonces ahora la presidenta de la Corte Suprema plantea eliminar esta figura diciendo que las decisiones no dependan de criterios políticos, sino de una evaluación institucional. A mí lo que me preocupa son dos cosas. Uno, yo jamás vi a la izquierda preocupada de eliminar la figura del indulto cuando eran ellos los que tenían que indultar a sus criminales, a sus delincuentes, digo, con todas sus letras. Y lo segundo, que esta propuesta de un consejo técnico, sabiendo los casos ya de corrupción en todo el sistema que hemos tenido y que ya casos, o sea, mencionarlos una y otra vez no ni siquiera viene al caso, ya todos tenemos en la memoria fresca, reciente, porque todos los días hay algo nuevo o un avance nuevo en estas noticias de corrupción. Por lo tanto, ¿para dónde vamos a apuntar esto? Y si efectivamente sería bueno o no. Y voy a partir con Borja, como justo terminamos contigo, ahora partimos con Borja. A ver, el tema de los indultos siempre es polémico. Cada vez que hay un indulto o una amnistía siempre hay crítica al presidente o al Congreso que lo aprueba o lo decreta. Pero creo que siempre es bueno poder considerar cuál es la razón detrás. Muchos creen que no, es una herencia del monarquismo absolutista de Chile. Yo creo que tiene una razón. Soy de los pocos que defiende esta idea. Muchos creen que hay que eliminarla y es válido. Yo también tiendo a esa postura, pero he entendido a reforzarla. Creo que es bueno hacerse la pregunta de por qué, si es que antes condenaron, por ejemplo, al Cao Zamora, a Crespo también, dos ex carabineros, y después lo liberaron, ¿cuál es la razón? Porque yo creo que las culturas y las consideraciones políticas cambian. O sea, un pequeño repaso que a ese, por obvio, pasa desapercibido, pero los políticos hacen las leyes, los políticos se renuevan, las leyes cambian, las consideraciones jurídicas cambian según las leyes. En un país sumamente positivista eso pasa. Y ahí pasa la segunda parte. Las leyes responden, o las penas responden a fines. Y uno de los fines son los políticos criminales. Cuando una pena se aumenta o se restringe, también lo hace en consideración a, por ejemplo, el control de algún tipo de crisis migratoria o una crisis directiva o el control con respecto a las cárceles, etc. O sea, hay consideraciones políticas detrás de una ley, detrás de una pena, detrás de un delito. Si es que la consideración política cambia,
el Congreso puede cambiar una ley, puede cambiar las penas. Eso es algo legal, es algo que sucede siempre. Pasó, por ejemplo, con la ley Neguín Retamal, y por eso en buena parte se liberaron estos dos carabineros de lo que fue causas criminales que estaban en su contra. Por tanto, yo creo que es válido que, si está bien sustentado un indulto, el presidente de la República, como una persona electa, recordemos que la soberanía reside en el pueblo y el pueblo elige al presidente, pueda ocupar eso para poder justificar un indulto, insisto, bien justificado. Para poder decir, hay cambios en las consideraciones. Yo tengo que revisar más o menos cuál es el caso que fundamentaría el presidente Kast, ahora que hablarlo en su momento, pero va a ser un caso, no va a ser una cosa para todos. Así que un carabinero que no fue preparado para una situación de tanta digamos que realidad extraordinaria, se enfrentó a ese tipo de casos y de alguna forma tuvo consecuencias que no estaban previstas, me parece bien que de alguna forma tenga que amortiguarse la pena que él tiene, que el carabinero tiene. Me parece toda justicia y me parece bien que el presidente lo haga, insisto, siempre con la debida fundamentación y considerando que es caso a caso, no una cosa para todos. Puede que haya excesos que debidamente y merecen, por ejemplo, una pena. Y eso me parece súper bien, no es necesario indultarlo, pero insisto, el indulto también responde a razones político-criminales, como cualquier ley, como cualquier delito, como cualquier pena. Yo entiendo el riesgo ideológico que hay del uso del indulto como una herramienta política, o sea, influenciada por la ideología. Pero también yo soy una defensora del indulto, ¿ya? A mí me gusta la idea del indulto porque creo que tiene ciertas aristas que son importantes de mantener. Por ejemplo, con un indulto presidencial tú puedes responder por la decisión que tomaste, ¿ya? O sea, aquí quien decide es el que da la cara por la decisión que tomó, como lo hizo Boric en su momento por la decisión que él había tomado de indultar a ciertas personas que no lo merecían, claramente. También tienes, por otro lado, que es una herramienta de humanidad, porque te permite actuar en ciertas situaciones que son excepcionales, no sé, una enfermedad terminal, edad avanzada, qué sé yo, que es un criterio humano donde la ley es sumamente rígida y no alcanza a llegar. Y también para corregir errores del sistema judicial, porque, digámoslo con todas sus letras, ningún sistema es infalible. Y claro, la justicia puede haber sido formalmente correcta, ok, dale, te lo compro, pero quizás fue materialmente injusta. Entonces, hay situaciones. ¿Qué te parece a ti, Fernando? ¿Eres partidario o mantenerlo o eliminarlo? Veo que en el panel soy minoría. A mí no me agrada esta idea del presidente plenipotenciario capaz de pasar por sobre las decisiones firmes y ejecutoriadas del Poder Judicial. Uh-huh. No me agrada porque creo que es riesgoso. Es decir, a mí hoy día me parece que es parte de esa voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo, que carabineros que sirvieron como esos dedos ejecutores, como una fuerza del Estado en la Revolución de Octubre del año 2019, estén libres. Eso me parece hoy día que es justo, y es justo porque han ido saliendo a la luz distintas investigaciones donde se ha revelado, en el caso de Claudio Crespo, en el caso del hoy diputado Sebastián Zamora, que ellos no tuvieron la intención, que no hubo dolo en su acción policial. En ese sentido, hoy eso me parece de toda lógica. Hoy me parece comprensivo, pero no me pareció comprensivo cuando Gabriel Boric quiso indultar a los que ellos llamaban los presos políticos del estallido social. Y respecto a lo que decía Borja, no estoy de acuerdo con que el indulto tenga que servir como una herramienta producto de los avances culturales frente a los distintos cambios que va dando la democracia, porque justamente para eso y existen los sistemas de freno y contrapeso. Es decir, hay varios países con gran historia constitucional en la que antes de que ellos puedan legislar en materia constitucional y presenten una reforma, hay que esperar un periodo de tiempo antes de que esto se empiece a discutir para que las aguas políticas se enfríen. Es decir, creo que si la ley se transforma en un reflejo de la cultura contingente, en un reflejo de las posiciones contingentes, estamos en un riesgo enorme, y en ese sentido el indulto no creo que sea un mecanismo correcto para poder apalearlo. Porque el riesgo es enorme. Perdón, ¿no te parece un riesgo mayor incluso que el Poder Judicial sea el único que pueda tener el poder de esto, incluso de condenar a personas que han sido inocentes, que han sufrido persecuciones, como lo vimos con Crespo, con Zamora, que claro, si bien salieron a la luz fue por también la exposición mediática, pero los años que pasaron en eso nadie se los devuelve. Sí, ahí no me parece un peligro que el Poder Judicial tenga esa facultad de imperio que lo ha caracterizado. Lo que me parece un peligro es que hoy día el Poder Judicial esté tomado por distintos organismos políticos, esté tomado por la injusticia y esté tomado por una serie de cuestiones que lo afectan y que no son propias de la labor del Poder Judicial. En ese sentido, Johannes Kaiser proponía una reforma al sistema judicial que era muy interesante. Ahí yo creo que está el trabajo a hacer, digamos. No en entregarle al Poder Ejecutivo facultades que son de los fines propios del Poder Judicial, porque el Poder Judicial no está siendo capaz de impartir justicia. Porque si el Poder Judicial no está siendo capaz de impartir justicia, el problema que tenemos es más grande, y ese problema no se va a reflejar solamente en los carabineros o en aquí el presidente indulte.
sino que se va a reflejar en una serie de personas vulnerables, de clase media y con distintos causas que van a sufrir la injusticia, y que el presidente no va a tener capacidad humana de tomar razón de la injusticia que están sufriendo esas miles de personas. Yo prefiero reformar el Poder Judicial, hacer las cosas bien desde el Poder Judicial, antes de que existan presidentes plenipotenciarios que puedan pasar por encima de las decisiones de la justicia. Yo estoy de acuerdo, de hecho una parada que yo tenía cuando antes de yo investigar otra cosa que voy a mencionar, pero justamente frente a esas injusticias que existen en el Poder Judicial, antes de poder evitar un gran trámite que incluso podría ser constitucional, digamos que en un momento en que, digamos, la verdad, en Chile sería muy difícil llevar a cabo porque es una discusión que lleva décadas, no será mejor que frente a esas injusticias presentes, como el caso de un carabinero que está en la cárcel y que sufre más que cualquiera de nosotros, por haber sido un funcionario que está en la cárcel por cumplir con su deber con Chile, no deba ser también un contrapeso, como tú mencionas, el del presidente de la República, porque está bien, la idea de contrapeso inicial, o al menos los poderes del Estado, inicialmente fueron constituidos en la idea de que estuvieran separados, ninguno tocar al otro, pero al día de hoy el cambio es que uno se relaciona con el otro para poder de alguna forma contraponerlo. Por eso hay muchas designaciones que tienen que incluir al poder ejecutivo, legislativo, judicial, y esto va muy de la mano con lo que decía la Comisión de Estudio de una Constitución, que fue el documento que yo leí y me hizo cambiar la opinión de la que tenía inicialmente, que era la que comparte Fernando, para poder decirlo como ellos lo entendían. El indulto tiene que ser entendido primero como una facultad histórica que tiene jurisprudencia en la historia de Chile, tanto política como judicial, que es históricamente reconocida, que viene justamente como una atribución del presidencialismo que tiene Chile, no un hiperpresidencialismo, sino que presidencialismo. Es una facultad que también es excepcional. Se decía que es muy bueno que exista, pero que sea de última ratio, o sea, que no sea constantemente utilizada como sí a veces suele utilizarse, aunque yo creo que tradicionalmente se ha ocupado bien, y que también funciona en una lógica de contrapeso, porque el presidente de la República aporta una visión global que quizá no pueden tener los tribunales. Recordemos que los tribunales pueden fallar o suelen fallar de forma genérica. De hecho, muchos criterios fueron aplicados de forma genérica a todos los carabineros, sin consideración, digamos que puntual o de caso a caso, como había con algunos carabineros que decimos que son injustamente apresados, como fue el caso de el cabo Zamora. No apresados, perdón, pero sí fueron judicializados por lo mismo. Entonces, el presidente aporta una visión que, insisto yo, el requisito para mí es que sea bien fundamentado, judicialmente espero, mínimamente tiene que ser judicialmente, pero también políticamente, para aportar esa visión global que en el caso concreto no se vio aplicando una regla general. Ahora, ¿el fundamento de los indultos hoy cuál es? El fundamento de los indultos, lo que yo dije. No, O sea, los fundamentos que usa el presidente para indultar personas. al día de hoy. O sea, corregir ciertas pero en fallas general del son, sistema. pero en general son políticos, es decir, para Sí, Gabriel Boric por era eso justo. yo digo que para mí es eso. Pero para Está la libertad. Gabriel Boric era justo indultar a presos del estallido social que tenían antecedentes. Para Michelle Bachelet fue justo hacer un indulto general y no particular, donde se indultó a más de 2.000 personas y uno de ellos era el asesino de Ámbar. Sí, pero por ejemplo, Para cuando lo hizo el José Antonio presidente- Cast hoy día es justo indultar a Carabineros, y a mí también me parece justo. Creo que están, además de los antecedentes políticos, los antecedentes judiciales. Eso es porque José Antonio Cast hoy tiene la rigurosidad de querer poner los dos antecedentes. Pero no estoy de acuerdo con que si nos tocan 4 gobiernos de la izquierda frente amplista octubrista seguidos, ellos puedan indultar a quienes ellos estimen convenientes con el mero antecedente político. Perfecto, pero, Ahí fondo, creo que está el pero en el problema. fondo tú estás aceptando una generalidad, los indultos, y una excepcionalidad que justamente ponerle límites, que estoy de acuerdo. O sea, hagamos una reforma constitucional para que los indultos tengan que ser justificados, quizá con participación del Poder Judicial y bajo fundamentación rigurosa de forma jurídica y también política. Entonces ya no es indulto presidencial. ¿Por qué no? Porque Chiquillos. no tiene el presidente la única capacidad de poder indultar Que sea como a quien él actualmente estima la separación de conveniente. poderes. Chiquillos, debemos ir cerrando. Un gran Está debate, muy se bueno prendió debate, esto. gran debate. Podemos seguir otro día. Muchísimas gracias a nuestros dos invitados, Fernando Cartes, Borja Yáñez. Muchas gracias, Muchas Evo. gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio de Los Tres Mosqueteros. Y nos vemos mañana. Que descansen. Gracias a la gran Gracias. producción de